Dado el circuito de la figura, se pide calcular la intensidad de corriente que circula por cada elemento, la potencia disipada en cada una de las resistencias, calcular la potencia suministrada y por último realizar el balance de potencias y comprobar que la potencia suministrada es igual a la disipada. En este ejercicio vamos a trabajar con el método de mallas y vamos a ver, con diferencia a los otros o los anteriores, las fuentes de corriente y cómo tratarlas. Bien, lo primero de todo es asignar unas intensidades de malla a cada malla. Vamos a asignar I1 y I2 a la malla 1 y malla 2, ambas en sentido horario. Nuestro criterio para tomar las caídas de tensión positivas va a ser sentido horario en ambas. Y bien, vamos a empezar con la malla 1. Como nuestra intensidad de malla atraviesa de esta forma el elemento resistivo, esto provocará una caída de tensión en este sentido. Entonces, vamos a empezar planteando las ecuaciones y este primer elemento no va a contribuir de forma positiva, puesto que va en el mismo sentido que hemos asignado para tensiones de caída, la caída de tensión positiva, y va a contribuir con 8 y sub 1. Siguiente elemento, que es compartido por la malla 1 y malla 2, vamos a tener una caída de tensión en este sentido que es provocada por la intensidad 1, pero además una caída de tensión en este otro sentido que es provocada por la intensidad de la malla 2. Por lo tanto, por un lado tendremos 2 y sub 1 menos 2 y sub 2. Y ahora llegamos a la fuente de corriente y las fuentes lo que nos provoca es una subida de tensión y vamos a asignar este sentido de caída de tensión, ya que realmente lo que nos provoca es una subida y que va a ir en el sentido de la flecha de la propia corriente, de la fuente de la corriente. Por lo tanto, tendremos una caída de tensión en este sentido que vamos a llamar, o le vamos a asignar el valor de VG1, puesto que va en sentido, la caída de tensión va en este sentido, puesto que va en sentido contrario al que hemos propuesto para la caída de tensión positiva, tendremos que va a contribuir con menos VG1 y todo esto va a ser igual a 0. En la malla 2 tendríamos que por un lado va a contribuir 2 y sub 2 y de forma negativa la otra malla, la intensidad de malla 2 y sub 1. Luego tendríamos aquí una caída de tensión en este sentido debido a la intensidad de la malla 2 que nos va a contribuir con 2 y sub 2. Y por último, esta fuente de corriente que va a tener este sentido de caída de tensión que hemos asignado nosotros y que vamos a llamar, o que va a tener un valor de VG2. Y todo esto va a ser igual a 0. Tenemos dos ecuaciones y si contamos las incógnitas tenemos 4, que sería I sub 1, I sub 2, VG1 y VG2, que son los valores que no conocemos. Vamos a primero simplificar las ecuaciones y tendríamos 10 y sub 1 menos 2 y sub 2 igual a VG2. VG1, perdón. Luego por otro lado tendríamos menos 2 y sub 1 más
4i sub 2 igual a VG2. Bien, ¿cómo obtener las incógnitas que tenemos aquí? Bien, pues si nos vamos al circuito, una información que nos da la fuente de corriente es la intensidad que pasa por esta rama, que va a ser lo mismo que la intensidad de la malla 1. Por lo tanto, una de las incógnitas, que si sub 1 va a valer lo mismo que la fuente de corriente de la malla 1, 6 amperios. Si nos vamos a la otra malla, vemos que la intensidad por la que atraviesa esta rama va a ser la de la fuente de corriente de dicha malla. Por lo tanto, I sub 2 va a valer 24 amperios. Si sustituimos en las ecuaciones, tenemos que VG1 va a ser igual a 10 sub 1, que es 60, menos 2i sub 2, que es 48. Y esto van a ser voltios. VG2 tendríamos que es menos 2i sub 1, que es menos 12, más 24 por 4. 20 por 4 es 60, 4 16. Tendríamos entonces 96. ¿24, 80 más 16? Sí, vale. Y esto sería 84 voltios. Bien, ya tenemos las tensiones, las intensidades de malla y las tensiones de los generadores. Bien, vamos a ver las intensidades que pasan por los elementos. En este caso, para la malla, para la fuente de corriente y resistencia de esta rama, sabemos que la intensidad van a ser 6 amperios. Para la fuente de corriente y esta resistencia de esta rama van a ser 24 amperios. Y ahora, para la resistencia que está en ambas mallas, vamos a ver que por un lado va a contribuir los 24 amperios y en sentido contrario los 6 amperios. Por lo tanto, tendríamos la resta de ambas. Y como predomina o es mayor el de 24, va a ir en este sentido. 18 amperios, que es la resta de 24 menos 6. Bueno, ya tenemos todas las intensidades y vamos a proceder a hacer el cálculo de las potencias disipadas en cada resistencia. Por lo tanto, recordamos que la potencia disipada en las resistencias es igual a I al cuadrado por R. Si asignamos a cada resistencia un nombre, llamamos a esta R1, a esta R2 y a esta R3. Tenemos que potencia de R1 va a ser 6 al cuadrado por su resistencia, que es 8.
Esto nos da un valor de 288 vatios. Potencia de R2, tenemos que su intensidad es 24 y su valor de resistencia es 2. Esto nos sale un valor de 1152 vatios. Y potencia de R3, tenemos que su intensidad son 18, por lo tanto 18 al cuadrado por 2, 648. Si ahora vemos las potencias suministradas para hacer el balance de potencias, tendremos que la potencia del generador 1, que es V por I, en este caso V va a ser 12 y la intensidad son 6, tenemos 72 y la potencia del generador 2 va a ser V sub 2, que son 84, por la intensidad, que son 24. 84 por 24, esto es igual a 2016. Por lo tanto, la potencia disipada va a ser igual al sumatorio de cada una de las potencias disipadas de la resistencia, es decir, 288 más 1152 más 648. Nos da un valor de 2088 vatios. Y que tiene que ser igual a la potencia suministrada. En este caso tendremos 2016 más 72, que va a ser igual a 2088 vatios. Y vemos que se cumple el balance de potencias, que esto se tiene que cumplir siempre en este tipo de circuitos.